Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo culto dominical de un día hipercaluroso aquí en Buenos Aires, en Argentina. Pero gracias a Dios hay un grupo que está en forma presencial y a los cuales ya les dimos la bienvenida. Y bienvenido también a todos aquellos que están en forma virtual a través de nuestras redes sociales, en cualquier parte del mundo que se encuentren, bienvenidos. Y rogamos, anhelamos que la gracia de Dios, el poder de Dios también se pueda manifestar en cada uno de aquellos que en esta hora está siguiendo este culto. Hoy es un día muy lindo, muy especial, porque vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a tener este momento donde vamos a estar recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted está en su casa, yo quiero animarle ahora que prepare un poquito de vino o jugo de uva y un pedacito de pan en función de los integrantes que tiene allí en su casa. Y cuando participamos de la cena juntos en comunión, podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Pero antes de participar de la cena, yo quisiera compartir una palabra breve, concreta, en esta hora. Vamos a abrir las Biblias en Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Y voy a leerles a partir del versículo 3 en adelante. Isaías 35, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Yo te ruego que pueda fluir tu bendición sobre nuestras vidas y que nos muestres tu plan, tu voluntad, para que podamos disfrutar plenamente de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo comience a obrar en cada uno en esta hora, conforme a cada necesidad. Háblanos, Señor, háblanos de una manera puntual, específica, a aquello que estamos precisando escuchar en esta hora de tu parte. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Para que podamos entender bien esta palabra profética de Isaías, permítame ponerlo en un contexto. Porque esta es una palabra profética relacionada a un momento determinado o a dos momentos determinados del pueblo de Dios. ¿Cuál es el contexto histórico del pasaje? Por un lado, aquí estamos en una esclavitud del pueblo de Dios bajo el imperio babilónico. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba padeciendo, estaba siendo esclavizado, estaba siendo maltratado por el imperio babilónico que lo había conquistado. Pero en el año 538 antes de Jesucristo, el rey Ciro, que era el rey de Persia, que había conquistado a los babilonios y por ende había conquistado a los babilónicos y también estaba bajo su cobertura el pueblo de Dios, dicta un decreto
para que todo aquel del pueblo de Dios que quería regresar a Jerusalén, podía regresar a Jerusalén. Por lo tanto, el contexto histórico aquí es una palabra profética desde una esclavitud hacia un estado de verdadera libertad. Y yo creo que hay algo aquí que podemos aprender muy concreto y muy específico de parte de Dios para nuestras vidas. Aquí les decía, de una manera muy interesante, describe que el pueblo de Dios se encuentra en dos situaciones diferentes o en dos estados diferentes. El primer estado, el estado de esclavitud. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios cuando eran esclavos de Babilonia? Y aquí habla palabras muy claves que nos describen cómo se sentían ellos cuando estaban esclavizados. Habla de soledad, habla de marchitarse, habla de resignación, de cansancio, de tristeza. Habla el pasaje sobre desánimo, enfermedades, peligros constantes, ataques que sufrían, ataques salvajes que sufría el pueblo de Dios. Era toda una descripción de cómo se sentía el pueblo de Dios en medio de la esclavitud que estaban padeciendo allí en Babilonia. Pero la segunda imagen que nos da esta palabra profética es un estado de libertad del pueblo de Dios. ¿Y cuándo se produce esta libertad? Cuando ellos salen de Babilonia, o mejor dicho, de Persia en ese tiempo, salen y van hacia Jerusalén. ¿Y de qué? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cuál era su estado del alma? ¿Cómo era su estado espiritual? Allí nos habla de gozo perpetuo, nos habla de florecimiento, nos habla de una salud integral, porque dice que los ojos estaban abiertos, los oídos estaban abiertos, los cojos estaban andando y saltando, los mudos hablando y cantando. Por lo tanto, nos habla de que cuando estaban en Jerusalén, en el centro de la voluntad de Dios, en el lugar de la bendición, había salud integral. Pero también nos dice que en ese momento todo lo que estaba seco, la sequedad se transforma en manantial y en torrentes de agua donde otros iban a poder tomar. Era un tiempo de verdadera paz, donde ya no iba a haber ataques salvajes, ni de chacales, ni leones, ni bestias feroces, en un sentido simbólico. Es decir, muy claro está en este pasaje que como pueblo de Dios, como cristianos, podemos estar en dos lugares, o en uno o en otro. Y hoy podemos llegar a identificarnos con alguno de estos lugares. ¿Estamos por ahí como cristianos que están viviendo en Babilonia o como cristianos que estamos viviendo en Jerusalén? Todo depende de cómo estamos sintiendo nuestra vida, cómo estamos sintiendo nuestra alma, nuestras emociones, nuestra manera de vivir. ¿Cómo lo estamos sintiendo? ¿Nos sentimos marchitarnos? ¿Nos sentimos solos? ¿Nos sentimos tristes, desanimados? ¿O nos sentimos con un gozo perpetuo? ¿Nos sentimos alegres que lo que estaba seco se transforma en manantial? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Como si estuvieras en Babilonia en tu vida espiritual o como si estuvieras en Jerusalén? ¿Saben? Lamentablemente yo creo que hay muchos, demasiados cristianos que están viviendo como si estuvieran en Babilonia, que están viviendo esclavizados. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque veo sus vidas, porque siento lo que hay en sus corazones, porque están viviendo un eterno desierto sin un oasis para refrescarse en la vida. Por donde lo ven están secos, pero son cristianos, tienen a Cristo en su corazón, pero están secos en su vida devocional, donde no hay un tiempo de comunión con Dios, no hay esa desesperación por buscar la palabra del Señor y de orar y buscar la presencia del Señor y dejar las cosas en el altar de Dios como acabamos de cantar. Están secos en su vida de servicio, es un desierto. ¿Tienen dones, pastor? Claro que tienen dones, porque todos los cristianos tenemos dones dados por Dios. Es un regalo de parte del Señor para ser usado, desarrollado, para poder bendecir a los otros. Dones que Dios dio en función de su voluntad, para que entre todos conformemos el cuerpo de Cristo. Dones para que otros puedan conocer al Señor, dones para edificar la iglesia. Es decir,
Pero cuando usted ve sus vidas, esos dones están paralizados, están secos, secos en sus conversaciones. Es decir, hay muchos cristianos que están viviendo un desierto, que están viviendo como si estuvieran en Babilonia, en algo que les está costando vivir cada vez más la vida cristiana. Pero también yo creo que muchos están viviendo una tremenda soledad, una soledad existencial. ¿Sabe por qué? No sienten la compañía de Dios. No sienten la presencia de Jesús, aunque intelectualmente saben que Jesús ha dicho: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo lo tengo claro, en mi mente está claro, lo he aprendido, lo repito, pero no lo estoy sintiendo. Por eso les viene una tremenda desesperación cuando hay momentos de dificultad, porque creen que están solos. Por eso es que no sienten el abrazo de parte de Dios, ese abrazo paternal, ese abrazo que da calidez. ¿Por qué? Porque creen que están peleando solos, que están luchando solos, que están solos en esta vida, que tienen que enfrentar las dificultades absolutamente solos. Están como si estuvieran en Babilonia. Pero también hay muchos de ellos que se sienten marchitarse como una flor. Son características que hemos visto de cuando están en Babilonia. Marchitarse. Es feo ver una flor que cuando se va marchitando, cuando se va secando, se va apagando poco a poco, va apagando su color, su forma, su belleza. Y así es lo que le va pasando a cristianos, a hijos de Dios que aman a Dios, pero viven como si estuvieran en Babilonia. Se van marchitando en cuanto a la fe, se va apagando en cuanto a la fe. Lo que en un tiempo era una fe osada de creer los imposibles de parte de Dios, una fe que se enfrentaba a cualquier situación diciendo: pero hay promesa de Dios y yo le voy a creer al Señor. Esa fe plena, absoluta, osada, se va apagando y se va marchitando, y todo ahora es duda. ¿Será que Dios puede hacer esto? ¿Será que Dios puede hacer ese milagro? ¿Será que Dios me va a dar la victoria cuando la palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Se van apagando, se van marchitando como una flor. Se va marchitando la fuerza espiritual. Y usted los veía antes como guerreros, guerreros de Dios, que no encontraban obstáculos, no había muros. Ellos avanzaban para conquistar todo lo que Dios les había dado en lo personal, evangelizando, donde hablaban de Jesucristo en todo momento, en toda circunstancia. No les daba vergüenza absolutamente nada, y de pronto se van apagando. ¿Por qué? Porque están viviendo como si fuera Babilonia, marchitándose como una flor, resignados, cansados, desanimados, tristes, con peligros constantes, como nos describe el pasaje. Hay cristianos que se sienten más acosados por el diablo que amados por Dios. ¿Usted sabía eso? Hay cristianos que no pueden dormir si no hay una luz prendida, porque tienen miedo a algún espíritu que dé vuelta por ahí. Hay cristianos que no miran debajo de la cama, no sea cosa que salte algún demonio, o abrir un placar y que les salte. Y tienen miedo, tienen más miedo de eso, en lugar de sentirse cubiertos, protegidos, amados, abrazados, victoriosos en el Señor. La palabra de Dios me enseña que no soy yo quien está huyendo. La palabra de Dios me enseña que es Satanás el que huye cuando nos sometemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero aquí están en Babilonia con peligros constantes, donde todo genera miedo, donde todo genera pánico, donde todo genera tristeza. Esto es como entrar en un zoológico sabiendo que no hay jaulas. No se puede, ¿verdad? Da miedo. Y yo creo que no vale la pena vivir así. Jesús pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para salvarnos, para transformar nuestra vida, para que vivamos como si estuviéramos en Babilonia, para que vivamos de esa manera la vida cristiana, secos,
marchitándonos, en peligros constantes, en una tremenda soledad. Yo creo que Jesús no murió en la cruz para darnos ese tipo de vida. La palabra de Dios dice que nos da vida y vida en abundancia. Por eso hay que salir de ese estado. Hay que correr de ese estado. No podemos estar más como si fuéramos parte de Babilonia. Tenemos a Cristo, pero estamos viviendo como esclavos todavía. Esclavos de temores, esclavos de situaciones que no nos permiten disfrutar la vida plenamente porque no asumimos la victoria que tenemos en el Señor. Hay que salir de Babilonia, hay que salir de ese estado y correr hacia Jerusalén, donde el pasaje proféticamente nos dice que era todo lo contrario. Estar en Jerusalén era el lugar de la bendición. En Jerusalén es el lugar donde Dios quiere que estemos. Es el lugar donde fluye la plenitud de Dios para nuestra vida. Bárbaro, pastor. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es el camino? ¿Qué camino tengo que transitar para salir de este estado de ánimo, de este estado espiritual, que no vale la pena vivir la vida cristiana así? Porque para vivir la vida cristiana así, mejor largue todo. Entonces, ¿cómo salgo de esta Babilonia que estoy viviendo, de esta sequedad, de esta mediocridad espiritual? Porque me siento marchitar en lugar de florecer, porque no tengo fuerzas, me siento en los brazos caídos. ¿Cómo salgo? ¿Cuál es el camino? Mire qué tremendo, porque el pasaje profético nos da el camino que tenemos que transitar para poder llegar a la Jerusalén donde la bendición fluye. Y lo hemos leído. Mire, versículo 8. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. Dígale que está a su lado, camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios, sino que Él mismo estará con ellos. Será solo para los que siguen el camino. Por torpe que sea, no se extraviará. Aquí Dios está presentando en la misma profecía, está presentando cómo salir de Babilonia y cómo transitar el camino hacia la Jerusalén, hacia la bendición, hacia la vida cristiana que valga la pena ser vivida, hacia una vida cristiana que no tenga que ser una carga, sí, porque soy cristiano no puedo hacer esto, no, sino que sea un deleite, donde puedas tener realmente alegría, gozo de vivir la vida cristiana, de disfrutarla plenamente, esa vida que es una vida abundante. ¿Cuál es el camino? La santidad. El camino se llama camino de santidad. Y aquí me da alguna descripción que permítame simplemente nombrárselo. En primer lugar, esa palabra camino que está escrito aquí, en el hebreo que fue escrito el Antiguo Testamento, indica una particularidad. Es un camino alto, es un camino elevado, no es cualquier camino. La palabra camino aquí significa camino alto o camino elevado. ¿Qué significa esto? ¿De qué me sirve esto? Que el camino de santidad es un camino donde en realidad vivimos por encima de la media con relación a los valores, a los principios, a las éticas de este mundo. ¿Cuántos me entendieron? Digan amén. Es un camino elevado, no es el camino de este mundo. Es un camino donde vivimos en otro nivel, no por ser mejores, sino por querer vivir una vida más elevada, donde la mentira no es el pan cotidiano, sino que nos aferramos a la verdad, donde aunque la deshonestidad sea el factor común de todo el mundo, vivimos con honestidad, vivimos en otro nivel, el nivel que Dios quiere. El camino que tenemos que transitar es un nivel superior que le va a llamar la atención a los que no conocen a Jesucristo. Nos pueden llegar a llamar retrógrados por eso, como que no entendemos la vida del día de hoy. Estaba viendo cómo hoy se trata de bajar el camino de la santidad. Estaba viendo cómo en Alemania
En Alemania ahora la iglesia acepta la bendición de los matrimonios gay y está diciendo, especialmente en el ámbito de la iglesia católica, que el Vaticano está retrasado en sus conceptos, que va a tener que ponerse en órbita. ¿Por qué? Porque si no, no se puede adaptar al mundo. Es decir, hay que adaptar al mundo, a los valores del mundo, a los principios del mundo, a la ética del mundo, que está gobernada por Satanás porque él es el príncipe de este mundo. Hay que adaptar los principios bíblicos, hay que bajar el camino. Usted me entiende, ¿verdad? Hay que bajar el nivel, y es todo lo contrario. Si queremos vivir la vida plena, abundante, la vida de victoria, como el Señor quiere que la vivamos, entonces el camino es alto, es elevado, y vivimos por encima de los valores de este mundo, de los principios de este mundo, de la ética de este mundo. Primero que yo veo aquí que es un camino elevado. Quiere salir de este estado de Babilonia a un estado de bendición, transite ese camino. El camino es un camino también de separación. ¿Qué significa de separación? Lo hemos leído recién aquí. Entre los redimidos y los inconversos. Hay un peaje para este camino. Y el peaje es que usted tenga a Jesús como el Salvador y Señor de su vida. Este es el peaje. Quien no pague ese peaje no puede transitar este camino, no puede ir hacia la bendición de Jerusalén. Por eso dice la palabra de Dios aquí, que los inmundos no podrán ir por ese lugar. Solamente los redimidos, los que hemos reconocido a Jesús como el Salvador y Señor de nuestra vida. Usted quiere disfrutar una vida de florecimiento, de paz, de alegría, una vida cristiana que valga la pena ser vivida. Primero tiene que tener a Cristo como el Salvador y Señor de su vida, para que pueda transitar este camino hacia Jerusalén. Pero también es un camino que tiene guía. Él mismo estará, y está hablando de Jesucristo, está hablando de la guía del Espíritu Santo de Dios, que nos guía y que nos conduce a toda verdad. Está hablando de la palabra del Señor, que es nuestro manual para vivir una vida cristiana plena, para conocer la voluntad de Dios y adaptar nuestra vida a la voluntad de Dios, siempre y cuando querramos vivir una vida realmente abundante en el Señor. Pero también es un camino para todos los tipos de redimidos. ¿Qué significa esto? Dice, aún los torpes, los simples, los que se equivocan, los que fallan, los que por ahí creen que no van a poder, no se van a extraviar. Gloria a Dios. Porque alguno puede decir, no, pero estos principios son muy altos, son muy elevados. A veces puedo y a veces no. A veces yo obedezco al Señor y a veces no lo estoy obedeciendo y soy consciente de eso. Soy muy simple en cuanto a eso. Soy torpe en cuanto a eso, porque sé que me estoy equivocando y permanezco en mi error y permanezco en mi equivocación. Es como que yo no puedo. Mi querido, cuando uno toma la decisión de tomar el camino de la santidad, aunque yo comience ese camino con torpeza, pero esté dispuesto a la corrección, esté dispuesto a elevar mi nivel de vida conforme a lo que la palabra de Dios me guía, obedeciendo al Señor, no me voy a extraviar, porque hay una decisión que he tomado. Voy a llegar allí a Jerusalén, voy a llegar al estado que valga la pena vivir la vida cristiana. Pero también es un camino donde hay que perseverar. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los corazones temerosos, sean fuertes, no tengan miedo. Y aquí cuando habla de manos débiles, es manos dejaron de trabajar y de servir al Señor, se debilitaron. Cuando habla de rodillas fuertes o de rodillas endebles, rodillas que de alguna u otra manera dejaron de arrodillarse para orar y clamar al Señor.
Y aquí nos habla de que si están las rodillas endebles hay que fortalecerlas, si están las manos débiles hay que fortalecerlas, si los corazones están temerosos hay que combatirlo y hacerlos fuertes sin temor. Porque ese es el camino de la santidad que me lleva a disfrutar la verdadera vida. Y describe, terminando en la profecía, describe cuáles son los resultados de transitar ese camino. Y mire qué interesante, el versículo 4 dice algo tremendo. Dice, Dios viene al encuentro y trae retribución y pago. ¡Wow! Dios sale a tu encuentro cuando tomaste la decisión de decir, no quiero más una vida cristiana mediocre, no quiero más una vida cristiana superficial, no quiero más una vida cristiana que me estoy marchitando con falta de fe, con falta de ganas de servir al Señor, poniendo 10,000 excusas siempre, porque las hay, para estar en el camino de Dios y servir con osadía. No quiero más eso, quiero la plenitud, quiero realmente algo poderoso en el Señor. Y te decidís a transitar el camino de la santidad, como lo hemos descrito. Dios mismo va a tu encuentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y viene con regalo, viene con retribución, viene con bendición, viene con pago. ¿Y cuáles son? Fíjese aquí lo que describe. Primero, habla del gozo perpetuo. Gozo perpetuo, no un gozo circunstancial, no un gozo cuando las cosas van bien. Dios te da un gozo perpetuo, constante, deseos de alabar a Dios en todo momento y en todas las circunstancias de tu vida. Dios te da ese regalo. Habla de florecimiento. En lugar de marchitarme en mi fe, comienzo a florecer. En lugar de marchitarme en mi servicio a Dios, comienzo a florecer, a embellecer mi vida, a ser diferente. Habla de salud integral, ojos abiertos, los ojos desde el punto de vista espiritual, oídos abiertos, cojos saltando, mudos hablando. Es decir, es un tiempo de milagros, milagros en nuestra vida. Habla de una sequedad que se transforma en manantial, otro regalo de parte de Dios. Dice la palabra, ríos de agua viva que brotan y saltan para vida eterna. Pero ¿sabe lo tremendo de esto? Que cuando uno está allí en Jerusalén recibiendo este regalo y este pago precioso de parte del Señor, porque decidí vivir en santidad, no solamente mi sequedad se transforma en manantial, sino que otros podrán beber de la fuente de agua, de la bendición que Dios me ha dado. Usted va a ser una influencia tal que los que lo rodean van a ser bendecidos por su vida. ¿Ya lo pensó? ¿Ya se dio cuenta? Tu familia bendecida por tu vida, tus compañeros de trabajo bendecidos por tu vida. ¿Por qué? Porque podrán beber de la fuente que brota y salta en tu interior. Pero también nos dice que es un tiempo de paz. Un tiempo de paz completa. ¿En qué lugar se encuentra, mi querido? ¿Estamos viviendo la vida cristiana como si estuviéramos en Babilonia? No es para autocondenarse, no, es todo lo contrario. Es para decir, sí, yo me estoy sintiendo de esta manera, pero no quiero más. No quiero más. Quiero ir por el camino hacia la Jerusalén. Quiero ir por el camino hacia la bendición. Quiero correr por el camino de la santidad para poder disfrutar toda la retribución, el pago que acabamos de describir que Dios tiene para nuestra vida. Esta es una decisión muy personal, porque cada uno sabe dónde está. Cada uno sabe cómo se encuentra en su vida espiritual. Si está funcionando en piloto automático o está medio trabado, está medio estancado, como que tiene muchas ganas y muchos deseos de arrancar, pero nunca arranca. O realmente está disfrutando la vida y le dice, yo quiero más, Señor, quiero más todavía, quiero más, porque sos fuente inagotable de bendición para mi vida. Esta es una decisión, sabe, que cada uno de nosotros hoy tiene que tomar.
Pero hay un solo camino, camino de santidad, camino de santidad. Y te va a llevar a un encuentro poderoso con el Señor, donde la bendición solamente fluye para tu vida y para los que te rodean. Nos ponemos todos de pie, por favor. Me gustaría que este momento cierres tus ojos para que no te distraigas con nada y que puedas tomar esta palabra y decir, Señor, ¿qué de todo esto es para mí? ¿Qué es lo que necesito en mi vida, Señor, para disfrutarla plenamente, para vivirla en abundancia? ¿Qué necesito de todo esto, Señor? Y si estás dispuesto, mi querido, a decir, Señor, quiero transitar este camino de santidad, porque necesito tener este gozo perpetuo, florecer nuevamente, que esto que está seco en mi vida se transforme en manantial, disfrutar una paz plena. Yo lo necesito, Señor. Quiero que se lo digas a Él en esta hora. Ten este momento de oración. Aleluya. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Este es un tiempo donde celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de la cena del Señor. Jesús estaba reunido con sus discípulos e instituyó la cena con pan y con vino. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser clavado en la cruz del Calvario, donde iba a recibir los azotes, donde iba a ser clavado, y por sus llagas íbamos a ser curados, según la palabra, donde pagó el precio de nuestra paz, donde pagó el precio por nuestras rebeldías, nuestras rebeliones. Es decir, hay un poder vigente en el cuerpo del Señor. Pero también luego tomó la copa de vino que representa su sangre que iba a ser derramada. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es la sangre que nos perdona, que nos limpia, que libera nuestra conciencia de obras muertas, de culpa, cuando nos arrepentimos en la presencia de nuestro Dios. Y cuando participamos de la cena hay un poder vigente que tenemos que apropiarnos. Si usted está enfermo, en el nombre de Jesús declare sanidad sobre su cuerpo. Si hay una revolución interior y falta de paz, declare que la paz de Dios inunda su corazón en esta hora de una manera sobrenatural. Si hay rebeldía o rebelión, dígale, Señor, dame un corazón dócil para honrarte, para obedecerte. Es decir, vea el poder vigente y aprópiese de la promesa del Señor sobre nuestras vidas. ¿Quiénes pueden participar de la cena? Aquellos que tienen a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Si usted todavía nunca tomó esta decisión, quizás esta es la tarde, la noche que Dios preparó para que pases de muerte a vida, para que empieces a disfrutar una vida diferente, una vida plena, una vida abundante, una vida perdonado por el Señor, pero una vida también que vale la pena ser vivida. La vida que Dios da cuando está con nosotros. Cierren sus ojos un instante. Señor, en el nombre de Jesús, obra en el poder de tu Espíritu Santo en esta hora. Así con los ojos cerrados, si hay alguien que todavía hoy no ha tomado esta decisión de aceptar a Jesús como Salvador y Señor de su vida y lo necesita porque ya está cansado, cansada de la lucha,
de ser derrotado, de no tener paz en el corazón y necesita que Dios obre poderosamente con su salvación, solamente quiero que levantes una de tus manos porque vamos a orar por vos. ¿Hay alguien hoy aquí que quiere recibir a Jesús como Salvador y Señor de su vida? Si lo hay, solamente levanta una de tus manos en esta hora para que podamos orar por tu vida. Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Participamos del pan. Señor, que todo el poder vigente de tu cuerpo en la cruz se manifieste en esta hora, en cada vida, de aquellos que están hoy aquí en forma presencial, de los que están en sus casas en forma virtual. Obra, Señor, sanando al enfermo, inundando de paz los corazones y dando docilidad para obedecerte, quitando toda rebeldía y rebelión de nuestro interior. Hazlo, Señor. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Después de cenar, Jesús tomó la copa de vino que representa su sangre derramada en la cruz para perdonarnos, para darnos vida, porque la vida está en la sangre, dice la palabra. Sangre que nos perdona, que nos limpia y quita toda culpa de la conciencia. Cuando usted participe de la copa, si hay algo que tiene que confesarle al Señor, hágalo. Dígale: Señor, perdón, me arrepiento de este pecado, por lo que dije, por lo que hice, por la decisión que tomé, me arrepiento. Y la sangre de Cristo perdona y obra profundamente en nuestro interior. Vamos a dar gracias al Señor por su sangre derramada en la cruz. Después de cenar, Jesús tomó la copa de vino. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Participamos. Gracias, Señor, porque en tu sangre tenemos el perdón, la limpieza de nuestra vida, la limpieza de nuestra conciencia, y tenemos vida, porque la vida está en la sangre, dice tu palabra. Señor, que un manto de perdón cubra nuestras vidas en esta hora. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.